Saludos amigos de Aerolibre, estamos aquí con Moisés Álvarez, director técnico del Consejo Nacional para el Cambio Climático. Hola Moisés, ¿cómo estás? Un placer, Marvin. Últimamente ha salido mucho el tema del cambio climático, principalmente por el tema de la desaparición de prácticamente el agua de la laguna del medio Cabral. Y esas imágenes han rondado mucho en la última semana y se le atribuye a muchos factores. Hay mucha gente que se lo atribuye a una fábrica de blogs, hay otra gente que se lo atribuye a la agricultura, otros se lo atribuyen a la sedimentación y otros, tal vez que tienen un poquito más de conocimiento, lo ven como un efecto del cambio climático. Pero antes de entrar en ese punto, en ese tema, me gustaría tú como director técnico del Consejo, que nos expliques cuál es la función del Consejo y qué es lo que ustedes hacen en el país. Mira, yo te lo voy a poner de forma simple porque hay una serie de confusiones. Por donde primero tenemos que empezar es diferencia entre medio ambiente y cambio climático, porque la gente tiende a confundir eso. Una cosa es medio ambiente y otra cosa es cambio climático. Me explico. El medio ambiente, o por ejemplo, el cambio climático tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Tú dirás, ¿cómo? ¿Y qué tiene que ver el cambio climático con las Fuerzas Armadas? Muy simple. Ya el Pentágono tiene un estudio sobre cambio climático y seguridad nacional. Porque el cambio climático tiene que ver con la seguridad nacional. Tiene que ver con las migraciones. ¿Tú me entiendes? También lo tiene la Unión Europea. Entonces, también tiene que ver con salud, cambio climático. Por ejemplo, el problema del dengue, la chikungunya, la zika. Tú eres un hombre joven, pero yo tengo 64 años. Hace 30 años yo no iba a hablar de chikungunya ni zika. ¿Tú me entiendes? ¿Y por qué aparecieron esas cosas ahora? Es porque el vector es un mosquito y el mosquito con la temperatura se propaga. Ya nosotros tenemos dengue todo el año, sí. Pero no solamente en República Dominicana. Tú vas a Cuba, tiene todo el año dengue. Vas a Puerto Rico, tiene todo el año dengue. Entonces, lo primero es separar eso. Cambio climático no tiene que ver con medio ambiente. Voy más lejos todavía, voy más lejos. Tú vas, por ejemplo, a Naciones Unidas y te metes y buscas los puntos focales de cambio climático. Hay una gran diversidad. Por ejemplo, Jamaica, ¿dónde está el cambio climático? En economía. ¿Dónde está en Fiji? En economía. ¿Dónde está en Brasil? Relaciones internacionales, o sea, relaciones exteriores. También lo tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología. O sea, no está limitado a medio ambiente. O sea, entonces, esa es la primera observación que tenemos que hacer, porque hay mucha confusión al respecto. Sí, no, sí, definitivamente el cambio climático no es un tema exclusivamente del medio ambiente. El medio ambiente se ve afectado por el cambio climático, pero es un tema que afecta a la economía, la salud. El desarrollo. Por ejemplo, sí. Ahora tenemos una ley de cambio climático en el Congreso, la tenemos, que prácticamente pudo haber pasado ahora, pero lamentablemente se cerró ya el ciclo, en donde el Consejo de Cambio Climático pasaría a formar parte de ¿quién? No de medio ambiente, sino de la MEPID. ¿Por qué? Porque es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, como en otros países. Y además, ahora mismo el Consejo es un decreto. Pero tú sabes cómo son los decretos, pueden venir y quitarlo de un momento a otro, no te da estabilidad como te da una ley. Sí. Pero te voy a poner un ejemplo que se parece mucho al de cambio climático para que nos entendamos. Yo te hago una pregunta, ¿el SIDA dónde debería estar en tu opinión? SIDA. Bueno, en salud. En salud. Hipólito Mejía, en el periodo que le tocó, 2000 a 2004, él creó por decreto el Consejo Presidencial del SIDA. ¿Por qué? Porque el SIDA era tan importante que trascendía salud pública. Y más lejos te voy. Ecopresida ya existe por ley. Y tú dirás, pero ven acá, ¿por qué no está metido en salud? Porque la importancia del SIDA era tal que tenía que ser una cuestión completamente aparte. Entonces, ni hablar de cambio climático. Tú no puedes meter a cambio climático, por ejemplo, en medio ambiente. Por ejemplo, yo te hago la historia mía. Por ejemplo, yo estoy bregando con esto de cambio climático de la década de los 90. Cuando yo entré a cambio climático en medio ambiente, había una sola persona nada más. Una sola persona para cambio climático.
Yo creo que tú veas las delegaciones cuando participan en la COP internacional, la delegación de Japón, la delegación de Estados Unidos, la delegación de la mayoría de los países. Son 50, 100, 200 personas de diferentes áreas. Nosotros ahora, últimamente, con el Consejo, hemos participado en varias instituciones, hasta 20 y pico de instituciones. Entonces, están prácticamente todas las instituciones. Está Medio Ambiente, está Hacienda, está el Banco Central, está Salud, está prácticamente todo el mundo. Y además de eso, esos son los que están en el decreto. O sea, además de eso, nosotros estamos abiertos, participan otras instituciones. ¿Qué tan Y ya te digo, sí, perdón. ¿Qué tan activo es ese consejo? O sea, ¿cómo se reúnen? ¿Cómo trabajan? Activo, ¿Cómo es la agenda? ¿Cómo es la agenda? Mira, yo te voy a decir, nosotros ahora mismo tenemos como unas 40 y pico de personas. Y el presupuesto son, de acuerdo a lo que estaba viendo unos estudios aquí, son 32 millones de pesos al año, que no es mucho tampoco. Y te voy a decir algo, esos son pocas personas para nosotros. Porque mira, nosotros tenemos que tener gente en adaptación al cambio climático. Tenemos que tener gente en mitigación. Tenemos que tener gente en género, porque hay género y cambio climático. ¿Y cómo afecta eso a las mujeres, por ejemplo? Entonces, ya te digo, hay cambio climático y seguridad. Hay cambio climático y migración. O sea, muchos de los problemas que tenemos, por ejemplo, eso de la laguna. Nosotros estamos con un discurso todavía de hace 40, 50 años, el mismo problema que la falta de agua. Señores, la sequía todos los años es más y más grande. Y cuando hay sequía, hay lucha. Hay gente que dice que la próxima guerra se van a deber a la lucha por el agua. Entonces, si hay sequía, ¿qué significa sequía? Que no hay agua. Entonces tú dices, bueno, esa era la laguna de Oviedo, la laguna de la que Cabral, sea. la de Cabral. Cabral, por ejemplo, la laguna de Cabral. Pero tú vas a Chile, hay una laguna que desapareció, la del Culeo, que yo creo que tú tienes un video que yo te envié. Oye, es una laguna perfecta, hacía 5 o 6 años. Ya no existe, no existe. Ahora, tú dices, sequía nada más en República Dominicana. Yo tengo gente en Puerto Rico que están trabajando ahí. En Puerto Rico hay sequía. En Puerto Rico hay dengue todo el año. En Cuba también. O sea, en toda parte. ¿Tú sabes a dónde llega el dengue ya? Al sur de Italia. ¿Por qué llega al sur de Italia? Porque las temperaturas han aumentado. Hace 30 años yo no sabía lo que era polvo de Sahara. ¿Tú me entiendes? Yo no sabía lo que era chikungunya ni zika. Y se habla de la niña y el niño. Oye, la niña y el niño existe de la época de los incas. ¿Por qué ahora se ha agravado? Porque es muy simple, porque el calentamiento del mar Pacífico, que los mares se están calentando más. Y no hablemos del aumento del nivel del mar. ¿Tú me entiendes? Que pueda está haciendo desaparecer la playa de la República Dominicana. Ya eso, por ejemplo, cuando hablan en cambio climático de 60 metros de distancia, ya eso no tiene sentido, Marvin. Eso hay que cambiarlo. Porque tú lo pones dentro de 10 años, ya tú estás infringiendo las leyes. Entonces, el medio ambiente tiene que adaptarse al cambio climático. Tiene que hacer esas proyecciones. Toda la costa de Puerto Rico, donde la gente tenía resort, casa de veraneo y todo, ya el agua se le ha metido adentro. Adentro se le ha metido. Donde la última vez eran 3 milímetros por año. Tú dices, 3 milímetros es esto. Ya ha aumentado, ¿eh? No es 3 milímetros, es más de 3 milímetros. Pero pon 3 milímetros. ¿Qué significa eso? Que en 10 años son 30 milímetros, una pulgada. En 40 años son 4 pulgadas. Eso te hace desaparecer una playa de poca inclinación. Yo sé que se manejan proyecciones a X cantidad de años, partiendo de donde estamos, o donde estábamos, hacia dónde vamos. Y yo sé que tú tienes gráficos, yo vi algunos ahí. Te voy a compartirla, dar chance de compartir tu pantalla, y vamos a hablar de las proyecciones y qué deberíamos de estar haciendo. No para pararlo, porque pararlo no vamos a poder, sino para mitigar eso y cómo defendernos de eso. Sí, porque déjame hablarte antes de poner la lámina. Hay 2 grandes líneas en cambio climático. Mitigación, que esa lucha la tenemos que echar allá afuera porque nosotros no somos los que más contribuimos. Porque, oye, ¿qué es lo que pasa? Si no se mitiga, si no reducen los chinos, Estados Unidos, la Unión Europea, toda esa gente, nosotros tenemos problemas graves porque somos islas. Nosotros siempre estamos o dentro o cerca de los primeros 10 lugares de Germanwatch, que es un estudio sobre la vulnerabilidad de la República Dominicana. Y Haití siempre está en el 3er lugar. O sea, la isla está en problemas graves. Entonces, eso es lo primero, la lucha a nivel internacional. Por eso en muchos países, cambio climático está en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque es una cuestión de negociaciones. ¿Qué es lo segundo? Adaptación. Que ahí, si muchos de los tópicos que tocan en los videos que he visto, tienen que ver con adaptación. O sea, hay que controlar el agua, hay que no desperdiciarla, pero cada vez vamos a tener menos
¿Tú me entiendes? Si no se resuelve la mitigación, va a llegar un momento que no va a haber adaptación, por más que tú hagas. ¿Tú me entiendes? Entonces vamos a buscar los gráficos. Te voy Yo a quisiera... compartir ahora, espérate. No, sí, déjame ver si encuentro uno primero. Dame un momentito. A ver. A ver. Mira esa gráfica. ¿De dónde viene esa gráfica? Esa gráfica viene de un estudio que nosotros hicimos en la UNFU en 1999. Oye bien, 1999. Nosotros analizamos más de 30 y pico de años, de 1960 hasta, bueno, como fue en 1999, fue hasta el 98. Más de 30 y pico de años, que es lo que se acostumbra en este tipo de estudios. Ajá. ¿Qué te dice aquí? Mira, no sé si se ve, sí. Mira, nosotros analizamos las estaciones meteorológicas de aquí. Déjame ver si puedo echar hacia atrás, aquí, para que vea las estaciones meteorológicas, a ver si están. Mira, esas son las estaciones utilizadas en este estudio. 16 estaciones meteorológicas y un periodo de 37 años. Mira lo que nos salió. Y analizamos el niño y la niña, por cierto, también. Ya te digo, estoy hablando de 1999, una tesis de maestría. ¿Qué te dice aquí? Eso es Barahona. La temperatura, mira, aumentando, casi 2 grados. Mira, de 26,5 a 26, como 26 y algo, como 1 grado. Un grado más o menos. 1 grado, grosso modo. Pero mira esta otra. Constanza. Mira el aumento de la temperatura. Ahí sí son casi 2 grados. Gracias. Y esos son estudios históricos, eso no son proyecciones, Malvin. Eso es histórico, basado en datos de ONAMED, de 1960 a 1998. O sea, habría que ver del 98 para acá. No, ya se han hecho estudios. Hay una italiana, prácticamente dominicana, que se llama Michela Iso, que ella ha hecho estudios de eso, con una universidad italiana. Oye, y también corroboran eso. Ahora vamos a las proyecciones, que era donde estábamos. ¿Qué es esto? Nosotros, uno de los trabajos que tiene que hacer Consejo, nosotros hacemos estudios de percepción. ¿Qué percibe el pueblo dominicano que es el cambio climático? Hicimos un estudio de percepción. Ahora tenemos que repetirlo, porque ya hace tiempo de eso. Tiene casi como 10 años o algo así. Entonces, fíjate esto. Aquí nosotros hacemos estudios, lo que se llama las comunicaciones nacionales, que tenemos que presentar a las Naciones Unidas periódicamente, cada 4 años. Hay otra cosa que se llama también el BUR, que es la cantidad de emisiones que nosotros producimos, que hay que hacerlo cada 2 años. Esto es de las comunicaciones nacionales. Estos son proyecciones hechas por Catalac, que son unos expertos en estos asuntos. Aquí hay diferentes escenarios. Hay un escenario que no es muy elevado y hay otro escenario donde sí es elevado. Fíjate que en todos los escenarios hay un aumento de la temperatura. Y ya tuviste lo que nos daba históricamente. Esto es para el año 2050. O sea, mire este escenario, por ejemplo. El incremento puede ser que es por donde está yendo lo que vimos, porque fíjate que aquí te habla de 1 a 1.5 grados. Ya vimos, por ejemplo, que en 30 años, y nosotros estamos en el 2020, en 30 años nos aumentó 2 grados y lo más probable es que aumente más de 2 grados. Entonces es por aquí que vamos a estar, o por aquí, por este lado que vamos a estar. Eso es lo que nos espera a nosotros, aumento de temperatura. Y más al norte. Vamos a ver otra gráfica. Esto es para el 2070. Mira lo que nos espera. ¿Estamos claros? Esos son estudios de proyecciones. Ahí se ve la nueva gráfica, ¿verdad? Esto es en base a las emisiones actuales, o sea... Del mundo. Del mundo. Acuérdate, no era nosotros. O sea que si se mitigan esas emisiones de alguna forma, eso pudiera detenerse, esa proyección pudiera ser inferior, ¿no? Te doy una mala noticia. Hay 2 malas noticias. Primera, si paráramos ahora mismo de dejar de emitir, ya tenemos problemas graves. Sí. Porque lo que queremos es reducir de aquí al 2100 en menos de 1, o sea, que no aumente la temperatura más de 1,5 grados, exagerando 2 grados. La segunda mala noticia, tú ahora sumas todas las emisiones y no vamos a cumplir con los 2 grados, va a ser más de 2 grados. Lamento decírtelo, pero esa es la realidad. Entonces tenemos que adaptarnos, seguir luchando para reducir las emisiones y adaptarnos. Movámonos imaginariamente al 2070, dentro de 70 años, sería, no, al 2070, dentro de 50 años. Sí, gracias a Dios no voy a estar vivo. Ni yo, espera. ¿Cuál sería el panorama
nacional, ¿cuál tú crees que cómo estaría, qué estaría Mira, viviendo esa gente? si tú me preguntas a mí, te voy a poner un caso. El presidente Danilo Medina ha participado en varias COP y yo espero que el próximo presidente también participe en varias COP, Abinader. O sea, no me cabe la menor duda que él vaya a una de las COP. Cuando él fue allá y vio la realidad, salió en primera plana en el listín de lo que él decía que si seguía aumentando la temperatura, República Dominicana iba a desaparecer. ¿Tú me entiendes? Las islas vamos a tener problemas graves. Y además nosotros somos islas pequeñas y subdesarrolladas. Por ejemplo, Nueva York, si aumenta el nivel del mar, que está aumentando, va a quedar inundado. ¿Tú no te acuerdas que era el huracán que hubo que se inundó todo Nueva York? La tormenta perfecta. Exacto. Entonces, o sea, por eso es que tenemos nosotros que reducir. Ahora mira la lluvia. Pasamos a otro punto, la lluvia. ¿Tú estás viendo la lluvia? Para el 2050 se va a reducir un 15%. Por eso que la sequía está aumentando cada año más. Pero veamos para el 2070 qué va a pasar. Mira, todo eso que están en rojo son sitios donde hay reducción de la lluvia. Míralo. Eso es lo que dicen las proyecciones. Y ya se nota, oye, porque fíjate que las sequías cada año son peores. Montecristi tiene problemas serios. Toda la línea noroeste está en problemas serios. Sí, pero el año que viene va a ser más serio. ¿Tú me entiendes? No, y todos los días algo nuevo. Ahora tenemos el polvo de Sahara. Entonces, mira, esta es la proyección para el año 2070, Marvin. Mira, todos los puntos están en rojo. Y va a reducirse la precipitación en un 17%. Entonces, cuando yo oigo que la gente me habla de cambio climático, me habla poco, yo me asusto, te soy sincero. O me habla que van a eliminar el Consejo de Cambio Climático, yo me asusto, te soy sincero. Porque eso sería trágico para el país. O sea, el problema del cambio climático no es un problema medioambiental. Óyeme bien, Marvin, es un problema de sobrevivencia del país. Si nosotros no le ponemos prioridad número 1 al cambio climático, nosotros vamos a desaparecer. Oye, qué simple. Y tenemos que estar luchando en los foros internacionales para que ellos lo eduquen y nosotros prepararnos para adaptarnos. Va a haber que hacer muros, va a haber que conservar el agua, va a haber que reforestar más, proteger. Pero todo eso cuesta dinero, Marvin. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué no estamos haciendo que deberíamos de estar haciendo ya? No, para tratar de adaptarnos lo mejor posible a lo que viene. Mira, lo que pasa es que es muy fácil la cosa. Mira la situación que estamos nosotros ahora. Tenemos el coronavirus. Mira, ya la economía iba mal sin coronavirus, iba a haber problemas a nivel mundial y a nivel nacional. Pero además de eso, ahora tenemos coronavirus. Entonces, el problema es, ¿y el dinero para cuándo, Marvin? ¿Y quién nos da dinero? Porque, oye, ¿cuál es el otro problema que nosotros tenemos? ¿Cuánto se necesita? Está pidiendo Naciones Unidas, o sea, a nivel mundial, para poder ayudar al cambio climático, a la reducción de emisiones y a la adaptación. Porque la adaptación cuesta. Cualquier cosa que tú hagas, tú haces un reservoir, haces una presa, todo eso cuesta dinero. Haces un canal, regula, trata de evitar la evaporación, o sea, todo eso cuesta dinero, Marvin. Ojalá tú a Puerto Rico, ¿cuánto estaba pidiendo para recuperarse con el huracán María? Yo creo que tú ves ese video, eso te da grima si tú ves ese video. De completamente destruido está Puerto Rico y con una sequía también, que me comentaron. Ellos están hablando de miles de millones. Entonces, ¿cuánto está pidiendo Naciones Unidas? Naciones Unidas está pidiendo 100,000 millones de dólares. Tú dices, por eso es muchísimo dinero. Pero tú sabes cuánto es eso. Yo siempre repito lo mismo. Eso es el 5% de lo que se invierte en armamento a nivel mundial. Para armamento tenemos dinero, pero no tenemos dinero para cambio climático. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que así podemos llegar a algún sitio? Entonces, ¿qué deberíamos estar haciendo? Bueno, primero está luchando en los foros internacionales, que es la parte más importante, para tratar de que se invierta más dinero. Y una posibilidad sería tratar de que ese tema casi nunca se toca en Naciones Unidas. Hay temas que son tabúes. Reducir la inversión en armamento. Que parte de esa inversión se dedique al cambio climático. Porque te voy a dar un dato. Ya está afectando hasta a los militares. Por ejemplo, las bases, los puertos
son afectados por el aumento del nivel del mar. Ya hubo una inundación que llegó a donde, en un aeropuerto, porque también los aeropuertos tú sabes que están alguna vez a nivel bajo, plano, se inundó y dañó muchísimos bombarderos nucleares, que cuestan dinero, muchísimo dinero, por cierto, y tú averiguas cuánto cuesta. Entonces, ya eso está afectando a los militares, el cambio climático. Entonces, vamos a tratar de invertir el dinero en armas, vamos a tratar de invertirlo en resolver el problema del cambio climático. ¿Estamos claros? Hay un grupo que está tratando de buscar ese dinero para el coronavirus, pero el coronavirus tarde o temprano va a pasar. Esperamos que pase lo más pronto posible. Pero el cambio climático no. Yo tengo una gráfica donde se ven diferentes olas. Una de ellas es el coronavirus, pero la ola más grande, el tsunami más grande, el cambio climático que viene detrás del coronavirus. Por el coronavirus en 5 años no va a haber problema, pero el cambio climático lo vamos a tener más grave dentro de 5 años. Y como te digo, aún reduciendo, dejando de emitir ahora mismo, Marvin, ya tenemos problemas y no estamos dejando de emitir. Entonces, lo primero a nivel internacional y después conseguir dinero para adaptarnos, para poder hacer esas construcciones, hacer presas, hacer, por ejemplo, obra pública, otro ministerio. Obra pública, las construcciones tienen que hacerlas pensando en cambio climático porque ya las lluvias, cuando tú calculas un puente, lo están calculando con datos antiguos, tú tienes que calcular la proyección y si la lluvia aumenta, porque es otra cosa, tú dices, bueno, hay menos lluvia, sí, pero cuando llueve es a cántaro y son inundaciones. Entonces tú tienes que calcular ese nuevo puente para esa inundación. ¿Y qué significa eso? Más dinero. Que uno de los problemas de eso, de las lluvias repentinas fuertes, que son menos frecuentes, pero más fuertes, es que no da tiempo que esa agua se infiltra al suelo. Se va de largo y llega al mar o a donde sea, pero... Correcto. Entonces, obra pública, y obra pública está trabajando en eso, lo tenemos. Perdón. Mira, obra pública está trabajando en la adaptación para el cambio climático. O sea, de hace tiempo. Es lo que te digo, tenemos, en género tenemos, o sea que ahí estaría, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer. En el Ministerio de Obra Pública, porque cuando tú haces una construcción, ahora tú no puedes hacerla como tú pensabas antes. Por ejemplo, lo mismo una escuela, que además va a servir de refugio en caso de un huracán. Encima de eso, nosotros estamos en la ruta de los huracanes. ¿Qué te parece? Y con el cambio climático, los huracanes son más frecuentes y más poderosos. Ahora, yo cuando oigo, por ejemplo, ahora me hablando de que la temporada ciclónica, señores, la temporada ciclónica ya no es la misma, ya se expandió. ¿Por qué? Porque la temporada ciclónica, ¿cómo se producen los huracanes? Depende de la temperatura del mar, alrededor de los 27 grados. Si la temperatura del mar aumenta la probabilidad de que hayan huracanes. Y ya eso está fuera de fecha. O sea, estamos hablando en el pasado. ¿Estamos claros? Estamos hablando en el pasado. Entonces, Moisés, a mí me sorprende con todo lo que tú me cuentas y existiendo un consejo, ¿verdad? Como el de ustedes, sí. Que es interinstitucional. Como debe de ser un consejo. Que a estas alturas del juego y teniendo todo este conocimiento, todavía estemos luchando por erradicar la agricultura ilegal dentro de parques nacionales como Valle Nuevo, que es uno de los grandes, es la madre de las aguas, y donde estamos sembrando aguacate, en lugar de sembrar plantas endémicas que nos ayuden a tener más agua, y nos enfrascamos en esa lucha y no estamos viendo que dentro de ni siquiera 50 años, en menos tiempo, vamos a tener una crisis. Entonces, el consejo, ¿no? O sea... No, lo que pasa es que, oye... ¿Por qué no? ¿Por qué estamos en esa lucha cuando deberíamos de estar pensando en, como tú decías hace un rato, en reforestar, en cuidar, en garantizar esa agua a futuro? No, porque es muy simple la respuesta. Eso le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente. Eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros somos políticas, ¿estamos claros? Estudios para decirle a cada uno lo que tiene que hacer. Ahora, si ellos no lo hacen o lo hacen, eso no es problema de nosotros. No. Nosotros tenemos que insistir en eso. Yo sé. Oye, porque fíjate en una cosa, el consejo de nosotros, ¿quién es el presidente del Consejo de Cambio Climático? Es el presidente de la República. ¿Tú sabes por qué? Porque tú sabes muy bien lo que sucede con los ministerios. Imagínate el Ministerio de Medio Ambiente que choque con el Ministerio de Obra Pública o con el de Turismo. ¿Quién tú crees que gana, Marvin? No, ninguno. Te dejo eso de ejercicio, de fin de semana. ¿Quién tú crees que gana de esa lucha? Entonces, tiene que ser, algunas veces dentro de los mismos ministerios hay problemas. ¿Tú me entiendes? Entonces, tiene que ser un ente superior
Por eso nosotros lo pusimos que fuera el presidente de la República. ¿Qué es lo que te digo? A mí me sorprende que teniendo todo este conocimiento, todas esas proyecciones, y todavía estemos discutiendo si debe haber agricultura dentro de un parque nacional tan importante como completamente de acuerdo. Entonces, lo que pasa es que eso no nos corresponde a nosotros. Lo mismo que, por ejemplo, lo que te decía de la Fuerza Armada, cambio climático y seguridad. ¿A quién le corresponde eso? A las Fuerzas Armadas. Cambio climático y migración. ¿A quién le corresponde eso? A migración y las Fuerzas Armadas. ¿Estamos claros? Porque cuando se arma ese problema, tú sabes los problemas, por ejemplo, que tiene nuestro vecino haitiano, desafortunadamente. Claro. Ellos tienen más escasez, tienen de una deforestación terrible. ¿Para dónde van a coger los haitianos cuando no tengan agua? Entonces, Moisés, de verdad que lo que hemos conversado hasta ahora es un panorama desolador el que nos espera. Hay muchas iniciativas, tanto a nivel público como privado, para mitigar algunos efectos. Por decirte algunas, el tratar de trasplantar o hacer viveros de coral por familias de corales que sean más resistentes a la temperatura. Estamos luchando contra el aumento del sargazo y cómo esto afecta al turismo. Y no es a futuro, eso ya es hoy. O sea, ya lo tenemos encima. Ya el sargazo no es cuándo va a venir, es cuánto va a venir. Entonces, tenemos herramientas. Mira la laguna. Tenemos herramientas, tenemos la tecnología, tenemos las proyecciones, tenemos a todo el mundo pensando en eso. Sin embargo, vemos que hay temas políticos y económicos que se ponen por arriba de esas proyecciones, como tratar de resolver lo de hoy y luego nos preocupamos por el mañana. Sí, visión cortoplacista, desafortunadamente. Entonces, ¿cuál sería tu reflexión final a lo que ustedes han visto, lo que ven que viene, y qué realmente como ciudadanos debemos de exigir a las autoridades que se haga para poder llevar esto lo mejor que se pueda a futuro? Mira, lo primero, por ahí anda circulando un estudio que hicieron, una propuesta que hizo la sociedad civil para tratar de mejorar el Ministerio de Medio Ambiente. O sea, ya te digo, tiene su papel. Entonces, hay muchas modificaciones. Ya el Ministerio de Medio Ambiente tiene 20 años desde que se creó en el gobierno de Hipólito Mejía, por cierto, pasó la ley en el 2000. Ya cumplimos 20 años. Yo creo que hay que reestructurarlo y revisar de nuevo la ley. Fíjate un problema que tiene la ley de medio ambiente. No menciona la palabra cambio climático. No. Tú la buscas en search, climático, cambio, no aparece. Te menciona todo menos cambio climático. Eso no puede ser. Lo otro es, hay gente que están pensando en desaparecer el consejo y que se mete en medio ambiente. Oye, ya medio ambiente apenas puede con lo que tiene. Entonces vamos a volver lo mismo, una sola persona en medio ambiente a cargo de eso cuando necesitamos muchísima gente para trabajar. Eso no puede ser. Eso sería un suicidio para nosotros, para el país. Entonces, es luchar en eso. Y bueno, y está el asunto de la votación. ¿Estamos claros? Cuando algo no funciona, tú votas y castigas. Para eso están los senadores. ¿Tú me entiendes? Para eso está también el gobierno local. El problema de la basura. Consumir menos agua. Consumir menos electricidad, energías renovables. ¿Estamos claros? Lo que pasa es que es fácil decirlo, hacerlo no, porque por ejemplo, ¿cuál es uno de los problemas de la energía renovable? De noche no funciona la fotoeléctrica. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué se puede pensar? Por ejemplo, Punta Catalina convertir a gas natural, pero eso cuesta dinero. Es que volvemos a lo mismo, Marvin. Todo cuesta dinero. ¿Y quién nos lo da? Nosotros no somos los culpables de esto. Ya que me pusiste el tema, una cuestión con Punta Catalina. Punta Catalina, sabemos, o sea, que tiene muchos adversarios. Sin embargo, echar a andar Punta Catalina implica sacar otras estaciones de combustible fósil del sistema. Gracias. ¿Cuál es el balance que hay entre Punta Catalina como una generadora que usa carbón y tiene emisiones contra sacar otras plantas que son muy contaminantes del sistema? ¿El balance cómo queda ahí? No, siempre queda que emite un poco más, porque por ejemplo, yo he oído a algunos compañeros que utilizan un factor de emisiones para Punta Catalina que no es el que se corresponde. Punta Catalina es una planta bastante eficiente, pero eso no significa de que no contamine. Ahora, vamos a poner la cosa en su contexto, Marvin.
Vamos a ponerle en tu contexto. Primero nosotros metemos plantas de carbono, yo siempre digo esto, en todo el país, el mundo ni se entera. El problema son los chinos, que los chinos tienen dos líneas. Ellos están produciendo plantas de carbón, pero también están produciendo energía renovable. Porque es que, oye, ¿cuál es el problema de la energía? ¿Cómo tú consigues 700 megawatts de energía renovable? ¿Tú sabes cuántos paneles solares son? ¿Tú sabes cuántos generadores eólicos son? Entonces, el problema de nosotros no es mitigación, sin dejarle serlo, porque nosotros tenemos que cumplir con los compromisos internacionales. El problema de nosotros es adaptación. Entonces, no nos desviemos del tema. O sea, está bien lo de la emisión, eso se puede compensar y está dentro del plan de Punta Catalina. Tú sembrando más árboles que compensen la diferencia esa que la hay, quita las plantas ineficientes. La diferencia que hay, que todavía hay un poco de diferencia, tú lo resuelves sembrando más árboles, que es una excelente solución. De aguacate. ¿Tú me entiendes? Marvin, no me hagas reír, por favor. Pues sí, aparte de eso, es reforestar. Porque la reforestación, tú matas 2 pájaros de un tiro. Aunque a los ambientalistas no les gusta que yo diga eso, que mata 2 pájaros de un tiro. Es mitiga porque absorbe carbón, dióxido de carbono. Pero también es adaptación, porque la lluvia, el suelo, ¿tú me entiendes? Reduce la erosión, o sea, tiene múltiples ventajas. O sea, no es que no dejemos de hacer eso. Lo que pasa es que cada vez se nos va a hacer más difícil porque va a haber más fuegos forestales. Entonces tenemos que prepararnos para los fuegos forestales. Tenemos que tener helicópteros cisterna. Tenemos que tener aviones cisterna. Tenemos que tener más, hasta un satélite para detectar los incendios e inmediatamente irlo a resolver. Tractores para, tú sabes, trazar una línea para que no pase el fuego. ¿Tú no has visto los fuegos de California? Sí, claro. En California. Son y entonces. Gigantescos. Entonces no me digas que son los haitianos también en California. Por ahora, amor de Dios. Ahora, Moisés, para cerrar, tú como técnico, ¿no? Y como director y que tienes un vasto conocimiento en todo esto, personalmente, ¿tú eres optimista o eres pesimista en cuanto a nuestro futuro? Mira, te voy a decir, siempre me hacen esa pregunta. Yo te voy a decir, como dice Mario Benedetti, un pesimista es un optimista bien informado. Los números no son muy buenos, lamento decírtelo. Pero eso no significa que tenemos que cruzarnos de brazos, porque claro. es peor. No, yo te voy a decir, mira algo, yo alguna vez voy a las reuniones de la COP, eso se hace todos los años a fines de año. Este año se canceló por razones obvias. Yo voy y yo salgo deprimido. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la otra alternativa? No vamos, peor estaríamos. ¿Tú me entiendes? El candado no hay que ponerlo después de que nos roben, hay que tratar de ponerlo antes. No, y la lucha es allá. Nosotros, por ejemplo, como República Dominicana, nosotros tenemos un nombre a nivel internacional. Por ejemplo, en educación de cambio climático. Nosotros se está replicando el ejemplo nuestro en Centroamérica. Oye bien, Centroamérica. Nosotros fuimos pioneros en eso. Nosotros tenemos ya un nombre en cambio climático allá. Y además estamos asociados con otra gente. Por ejemplo, está OSI, que es la Alianza de Pequeños Estados Insulares, que son toda la gente como nosotros. Ahí está Cuba, ahí está Jamaica, ahí están las islas Fiji. O sea, todas las islitas y algunas islas un poco más grandes. Nosotros somos de las más grandes del Caribe. Todo el mundo estamos juntos. Porque a nosotros que nos va a afectar Micronesia, esos atolones van a desaparecer. Van a desaparecer, no, están desapareciendo. Entonces, Moisés, lo que pasó en la Laguna de Cabral es una muestra de lo que nos espera. Aunque no nos guste, entonces, eso no significa que no hay que seguir luchando. Claro. Por ejemplo, yo vi los videos y las soluciones me parecen bien y los estudios, pero no, lo que quiero es que tengamos más en cuenta el cambio climático. Porque si nada más lo hacemos aquí y no lo hacemos fuera de aquí, vamos a tener problemas graves. Entonces, el agua, la seguridad alimentaria, depende de nuestra adaptación. De nuestra adaptación. Y entonces, como tú dices, tenemos que quedarnos con brazos cruzados. Al contrario, todo esto nos debe servir para prepararnos, para buscar soluciones en conjunto, para como sociedad también, presionar que se tomen las políticas correctas para mitigar esos efectos. Entonces, Moisés, de verdad te agradezco muchísimo. No, a ti, la conversación. Este tema da para hablar no media hora. Podemos hablar de salud. 2 horas. Podemos hablar de salud, podemos hablar de seguridad. Vamos a hacer un segundo video y nos vamos a enfocar ya en otro tema. Un poco más orientado. Digo, si seguimos aquí. Sí.
Bueno, esa es otra, que no tampoco te la quería tocar, pero... No, por favor, pero ya que insiste. Pero puede existe, venir otra gente que sabe hasta más que yo, así que no te preocupes por eso. pero igual... Mira, lo más importante es el país. Sí, No sí. nos perdamos en eso. Entonces te agradezco mucho por el tiempo, por haber conversado con nosotros y nada, éxitos y Un espero placer. Y espero, estamos a tus órdenes aquí. A las órdenes tuyas y de todas las personas que quieran venir a ver lo que es cambio climático y qué se está haciendo. perfecto. O Pues, sea, esto es abierto, esto no es un secreto militar ni nada de eso. pues muchas gracias y Gracias a ti. hasta pronto.